Bienvenidos al fascinante mundo donde las plantas decidieron que la tierra firme estaba demasiado seca y prefirieron ponerse el traje de baño. Si creías que todas las plantas necesitan una maceta con tierra y un jardinero que se acuerde de regarlas, prepárate para conocer a las rebeldes del reino vegetal. Las plantas acuáticas son las ingenieras definitivas de la naturaleza. Han logrado lo que a cualquier otra planta le costaría la vida: respirar, comer y reproducirse bajo el agua o flotando sobre ella, sin ahogarse en el intento. Pero no solo son extrañas, también son importantísimas. Muchas producen oxígeno, limpian el agua y sirven de hogar para peces y otras criaturas marinas. Sin ellas, muchos ecosistemas simplemente no podrían existir. Así que prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de plantas increíbles que parecen sacadas de otro planeta. El brillo nocturno del mar. Imagina caminar de noche por una playa completamente oscura. Todo está en silencio hasta que una ola toca la arena y de repente el mar comienza a brillar con una intensa luz azul, como si miles de estrellas estuvieran escondidas bajo el agua. Aunque parezca una escena de ciencia ficción o una película de fantasía, este fenómeno existe de verdad y es causado por organismos conocidos como algas bioluminiscentes. Lo curioso es que muchas de estas algas realmente no son algas comunes, sino microorganismos marinos llamados dinoflagelados. Son seres diminutos, invisibles a simple vista cuando están dispersos, pero cuando se reúnen en grandes cantidades pueden transformar playas enteras en un espectáculo luminoso impresionante. Estos organismos poseen una habilidad increíble: producir luz mediante una reacción química natural llamada bioluminiscencia. Dentro de sus cuerpos ocurre una reacción entre sustancias químicas llamadas luciferina y luciferasa. Cuando el agua se mueve, ya sea por las olas, un pez nadando, un barco o incluso una persona tocando el agua, esa reacción se activa y libera destellos de luz azul brillante. Por eso en algunas playas, cada paso dentro del mar deja un rastro luminoso que parece mágico. Pero lo más interesante es que estas criaturas no brillan para verse bonitas. La bioluminiscencia es en realidad un mecanismo de defensa. Cuando un depredador intenta comérselas o agita el agua, producen luz para asustarlo o llamar la atención de animales más grandes que podrían atacar al depredador. Es como si activaran una alarma luminosa bajo el océano, algo así como "hey, alguien me quiere comer". En algunos sitios el brillo es tan intenso que los barcos dejan líneas luminosas en el agua y los peces parecen nadar entre neón azul. Sin embargo, este fenómeno natural también está en peligro. La contaminación del agua, el aumento de temperatura de los océanos y la destrucción de los ecosistemas marinos afectan directamente a estos microorganismos. Ahora ponte a pensar que mientras muchas personas duermen sin saberlo, existen océanos enteros iluminándose en silencio bajo la noche. Millones de pequeños organismos creando uno de los espectáculos más hermosos y extraños de la naturaleza, demostrando que el planeta todavía guarda cosas capaces de parecer completamente irreales. La mini planta acuática. Imagina una planta tan pequeña que podría pasar desapercibida incluso si estuviera flotando justo frente a ti, pues esa planta existe y se llama Wolffia, considerada oficialmente una de las plantas con flor más pequeñas del planeta. A simple vista parece polvo verde flotando sobre estanques y lagos tranquilos. Muchas personas ni siquiera notarían que están viendo una planta real, pero aunque sea microscópica, funciona igual que cualquier otra planta del mundo. Realiza fotosíntesis, absorbe nutrientes y se reproduce increíblemente rápido. Lo más sorprendente es que algunas especies miden menos de 1 milímetro, tan pequeñas que varias podrían caber sobre una sola gota de agua. Pertenecen al grupo de las llamadas lentejas de agua, plantas acuáticas flotantes que viven en la superficie de aguas calmadas. A diferencia de muchas plantas, algunas especies ni siquiera tienen raíces visibles, simplemente flotan libremente absorbiendo nutrientes directamente del agua
agua que las rodea, como si fueran pequeños paneles solares verdes desplazándose sobre la superficie. Y aunque parezca una planta insignificante, su velocidad de crecimiento es impresionante. En condiciones ideales, puede duplicar su cantidad en apenas unos días. Eso significa que un pequeño grupo puede extenderse rápidamente hasta cubrir estanques enteros con una capa verde brillante. Pero lo más increíble es que esta planta diminuta podría ser muy importante para el futuro de la humanidad. Los científicos han descubierto que Wolffia contiene una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. En algunos países de Asia incluso se consume como alimento debido a su valor nutricional. Algunas personas la llaman la planta del futuro porque podría convertirse en una fuente sostenible de alimento para millones de personas. Y ahí no termina todo. También es estudiada por su capacidad para limpiar agua contaminada. Gracias a su rápido crecimiento y a la forma en la que absorben sustancias del entorno, puede ayudar a eliminar ciertos contaminantes y exceso de nutrientes presentes en lagos o estanques dañados. Básicamente, esta pequeña planta funciona como una especie de filtro natural microscópico, y mientras muchos imaginan que las maravillas naturales son enormes árboles o animales gigantes, Wolffia demuestra que algunas de las cosas más sorprendentes del planeta pueden ser tan pequeñas que cabrían en la punta del dedo. La verdadera influencer del Mediterráneo. Cuando pensamos en las plantas más importantes del planeta, normalmente imaginamos enormes bosques, árboles gigantes o selvas tropicales, pero muy pocas personas saben que bajo el mar existe una planta capaz de producir muchísimo oxígeno, proteger playas enteras y formar verdaderas selvas submarinas. Se llama Posidonia oceanica, y aunque muchos creen que es un alga, en realidad es una planta completa. Tiene raíces, hojas, flores y hasta frutos, pues la naturaleza claramente estaba improvisando y decidió crear jardines submarinos. Vive principalmente en el mar Mediterráneo y puede formar praderas gigantescas que se extienden por kilómetros. Y lo más impresionante es que estas praderas funcionan como auténticos pulmones del océano, porque producen enormes cantidades de oxígeno mientras absorben dióxido de carbono. Pero eso no es todo, también ayudan a frenar la erosión de las playas. Sus raíces mantienen estable el fondo marino y reducen la fuerza de corriente y las olas, o sea, literalmente ayudan a que algunas playas no desaparezcan. Y si eso ya parece increíble, espera escuchar esto: algunas colonias de Posidonia son consideradas entre los organismos vivos más antiguos del planeta. Se cree que ciertas praderas tienen miles de años creciendo lentamente generación tras generación bajo el agua. Además, estas plantas funcionan como ciudades submarinas. Miles de peces pequeños, caballitos de mar, moluscos y otras criaturas viven escondidos entre sus hojas para protegerse de depredadores. Básicamente, es como un barrio de lujo para la vida marina. Pero aquí viene el problema: la contaminación, las anclas de barcos y el calentamiento global están destruyendo muchas praderas de Posidonia, y lo que es peor es que tarda muchísimo tiempo en recuperarse porque crece extremadamente lento. Mientras nosotros vemos solamente plantas bajo el agua, el océano está escondiendo uno de los ecosistemas más importantes y antiguos del planeta: la lechuga que no va en tu ensalada. Supongamos que existe una planta que parece una pequeña lechuga flotando tranquilamente sobre el agua, adorable, inofensiva y hasta decorativa, pero detrás de esa apariencia inocente se esconde una de las plantas acuáticas más invasoras y sorprendentes del planeta. Se llama Pistia stratiotes, y sí, literalmente parece una mini lechuga flotante. Sus hojas suaves y redondeadas forman pequeñas rosetas verdes que descansan sobre lagos, estanques y ríos tropicales. Pero lo más impresionante no está arriba, sino debajo del agua. La lechuga de agua desarrolla raíces largas y oscuras que cuelgan como una especie de jungla submarina. Entre esas raíces viven pequeños peces, insectos acuáticos y microorganismos que usan la planta como refugio. Es básicamente un edificio flotante para criaturas diminutas.
plantas. Y aunque parezca una planta tranquila, Pistia tiene una habilidad casi exagerada: crecer rapidísimo. En condiciones ideales, puede multiplicarse tan rápido que termina cubriendo lagos enteros, formando una enorme alfombra verde sobre el agua. El problema: cuando cubre demasiada superficie, bloquea la luz solar y reduce el oxígeno del agua. Eso puede afectar peces, plantas submarinas y prácticamente todo el ecosistema. O sea, pasó de mini lechuga adorable a villana del pantano bastante rápido. Pero aquí viene la parte interesante: a pesar de ser invasora en muchos lugares, también puede ser útil. Los científicos estudian la Pistia porque absorbe contaminantes y metales pesados del agua, ayudando a limpiar ecosistemas dañados. Es decir, funciona como un filtro natural flotante. Incluso algunas personas la usan en acuarios y estanques decorativos porque sus raíces crean escondites perfectos para peces pequeños. Así que la lechuga de agua es una de esas plantas extrañas que pueden ser hermosas, útiles y peligrosas al mismo tiempo. Y honestamente, eso la hace todavía más interesante, porque en la naturaleza, incluso algo que parece una simple lechuga flotante puede terminar dominando un lago completo. El pino que se cansó de la tierra. Existe una planta que vive completamente bajo el agua, sin necesidad de tierra, sin flores llamativas y prácticamente flotando libremente como si fuera una criatura submarina. Y aún así es una de las plantas acuáticas más importantes y extrañas de muchos lagos y ríos del mundo. Se llama Ceratophyllum demersum, aunque muchas personas la conocen como hornwort o simplemente cola de zorro, por la forma de sus hojas que parecen pequeños cepillos verdes flotando bajo el agua. Lo más raro de esta planta es que no necesita raíces para sobrevivir. Sí, literalmente puede vivir flotando libremente bajo el agua mientras absorbe nutrientes directamente de su entorno. Es como si hubiera decidido saltarse por completo las reglas normales de las plantas. Gracias a eso, puede crecer muy rápido y adaptarse a distintos ambientes acuáticos. En algunos lagos, forma enormes masas verdes submarinas que parecen auténticos bosques escondidos bajo la superficie. Y aunque parezca una simple planta acuática cualquiera, Ceratophyllum cumple un trabajo importantísimo. Sus ramas sirven de refugio para peces pequeños, huevos, insectos acuáticos y microorganismos. Básicamente, funciona como una ciudad submarina llena de escondites para criaturas diminutas que necesitan protección de depredadores. Además, esta planta ayuda a mantener el agua más limpia porque absorbe grandes cantidades de nutrientes y compuestos presentes en el agua. En algunos lugares incluso se utilizan acuarios y estanques para mejorar la calidad del ecosistema acuático. Pero aquí viene lo curioso: cómo se reproduce tan rápido, puede llenar lagos y estanques enteros, bloqueando la luz y dificultando el movimiento de peces y embarcaciones. O sea, pasó de planta útil a selva submarina imposible de atravesar. Y honestamente, eso la hace aún más fascinante, porque mientras nosotros apenas vemos agua tranquila en la superficie, debajo puede existir todo un bosque acuático moviéndose lentamente con la corriente. La naturaleza tiene formas muy extrañas de construir la vida, y Ceratophyllum es la prueba perfecta de que incluso una planta sin raíces puede convertirse en una de las reinas ocultas del mundo submarino. Las plantas acuáticas pueden parecer simples cosas verdes flotando en el agua, hasta que descubres que algunas brillan en la oscuridad, otras se comen microorganismos, algunas limpian contaminación y otras llevan miles de años viviendo bajo el mar. Y aunque muchas veces pasan desapercibidas, estas plantas producen oxígeno, protegen ecosistemas enteros y sirven de hogar para incontables criaturas acuáticas. Básicamente, mientras nosotros apenas vemos un estanque tranquilo, debajo puede estar funcionando todo un mundo secreto. Lo curioso es que la naturaleza no siempre necesita ser enorme o aterradora para ser impresionante. A veces las cosas más increíbles pueden ser una pequeña planta flotando silenciosamente sobre el agua. Así que la próxima vez que veas un lago, un río o el océano, recuerda que quizás estás mirando uno de los ecosistemas más extraños, antiguos y sorprendentes del planeta. La naturaleza nunca deja de sorprender, y lo más increíble es que todavía conocemos muy poco sobre todo lo que esconden los lagos, ríos y océanos del mundo. Ahora dime tú, ¿cuál de estas plantas acuáticas
acuáticas te pareció la más increíble o extraña? ¿La que brilla en la oscuridad, la legendaria jungla submarina o la mini planta microscópica que podría alimentar el futuro? Te leo en los comentarios, porque honestamente el océano parece otro planeta. Y bueno, Amarus, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta aquí, ya que como yo, de seguro amas seguir aprendiendo. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos con más datos interesantes. Adiós.